Porque los humanos evitan la guerra. Capítulo 2. Punto de vista de Ula. El Senado de la Federación esperaba lo peor cuando llegó el mensajero. Según las costumbres galácticas, la nave más rápida fue enviada por delante de la flota para proporcionar un relato de primera mano de la batalla a los embajadores. La mirada aterrorizada en el rostro del joven alférez Hatari cuando entró en la Cámara del Senado pareció confirmar los temores de todos. Recordé la transmisión que habíamos recibido hacía apenas unas horas, detallando la sombría situación de aquellos que se habían enfrentado a los devoradores. El número de pérdidas confirmadas ya había sido considerable, y sin ningún miembro de la Federación que enviara refuerzos, podríamos estar viendo una tasa de bajas de hasta el 90%. Como portavoz, traté de persuadir a las especies agresivas de nivel medio para que ofrecieran ayuda, pero todos se negaron rotundamente. Si tuviera el poder de obligarlos a ir, lo habría hecho. Todos conocíamos el rastro de destrucción que los devoradores dejaban a su paso, pero no teníamos más remedio que detenerlos. Nos llevarían al borde de la extinción si les permitiéramos atravesar nuestra galaxia. Sin embargo, hubo algunos puntos extraños en el comportamiento del mensajero mientras subía al podio. Miró fijamente a la embajadora terrana Nikki Johnson y tragó saliva con nerviosismo. Noté que le temblaban las manos. Los Hatari eran una raza orgullosa impulsada por el honor, que había visto los horrores de la guerra una y otra vez. Nunca antes había visto a uno regresar a casa como si hubiera visto un fantasma. ¿Y por qué su fijación estaría en los humanos pacíficos de todas las razas? Hola, senadores, soy el alférez Telus. La mirada del heraldo no se había apartado del embajador Johnson. Los devoradores han sido derrotados. Ni una sola de sus naves sobrevivió. Murmullos de sorpresa se extendieron por la asamblea. Yo también estaba desconcertada. La correspondencia anterior había pintado un cuadro desesperado para nuestros hombres. Si realmente hubo un giro tan drástico de los acontecimientos, necesitábamos saber cómo había sucedido. Cualesquiera que fueran las tácticas que la flota hubiera empleado, podrían pasarse a otros comandantes para futuros encuentros. Una mirada rápida a través de la sala reveló que la mayoría de los representantes estaban en un estado de confusión, pero la embajadora terrana estaba sonriendo, con un brillo depredador en sus ojos. Había algo en su expresión que me inquietó profundamente en mi subconsciente. Salté sobre mis cascos, interesada en restaurar el orden. Silencio, por favor, explícalo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, señora oradora, fueron los humanos. Solo enviaron unas pocas naves en nuestra ayuda, pero construyeron algo horrible. La voz del alférez se había reducido a poco más que un susurro. Fue como si hubieran aprovechado una supernova. Nunca en mi vida había visto tal destrucción. El caos total estalló cuando las exclamaciones de asombro se elevaron a un crescendo y todas las cabezas se volvieron hacia la embajadora Johnson. No estaba segura de creer este relato de la batalla. ¿Los humanos, poseyendo alguna terrible arma capaz de destruir a los devoradores? Era bien sabido que evitaban la guerra a toda costa. El embajador Shanik Kasil se rió y levantó una garra para hablar. Respetuosamente, los humanos no son una especie luchadora. Inteligentes, astutos, codiciosos, son todas estas cosas. Pero si tuvieran armas que pudieran acabar con los devoradores, serían más que conversadores y diplomáticos. Serían quienes gobernarían la galaxia. Los Shanik estaban en los escalones superiores de las especies agresivas, pero también eran el principal socio comercial de la humanidad. La Unión Terran los había conquistado con su voluntad de vender cualquier cosa, por un precio, y a pesar de las diferentes filosofías sobre la violencia, los dos poderes se habían convertido en aliados cercanos. Estás equivocado. Lo vi con mis propios ojos.
La verdad de la humanidad es que son asesinos. Son peligrosos. El general cree que deberíamos buscar su amistad, pero no estoy seguro de estar de acuerdo. No confío en ellos. Respondió el alférez Telus. Deberíamos dejar que el representante de Terran responda. ¿Qué tienes que decir? ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? El embajador Johnson suspiró con cansancio. Sí, es cierto. La Tierra tiene muchas armas de último recurso escondidas. Somos muy buenos en la guerra, pero tratamos de encontrar una forma diferente. ¿Por qué nos presentaste una imagen falsa de tu especie? Hablas de paz y, sin embargo, has estado escondiendo las armas más poderosas de la galaxia. Nunca quisimos usarlas. Tu índice de agresión. Las especies de alta agresión a menudo son territoriales y buscan conquistar. Si la Federación hubiera mirado en nuestra historia, habrían visto que una vez fuimos así. Perdimos millones de vidas en guerras entre nuestras facciones, y nosotros nos cansamos de todo ese derramamiento de sangre. La humanidad ha tratado de ser mejor. Nuestra naturaleza destructiva e impulsiva sigue ahí. Simplemente la enterramos profundamente. Verá, somos la única especie agresiva que también tiene un fuerte sentido de empatía. Luchamos con esa dualidad constantemente. Nos controlamos con reglas y, en su mayor parte, elegimos el bien. Pero conocemos las profundidades de la depravación que existe. Sabíamos que un día alguien verdaderamente malvado vendría y tendríamos que ser peores. Digerí sus palabras, mi mente aún daba vueltas. ¿Una guerra con la propia especie que tuvo millones de bajas? Incluso los peores conflictos en la historia temprana de Hatari contaron con alrededor de 200.000 muertos y fueron un 15 de 16 en la escala de agresión. La guerra más sangrienta de la que habíamos conocido previamente no se comparaba con el pasado de los humanos. Una especie con tanta propensión a la violencia debería haberse suicidado. No había forma de que pudieran formar una sociedad funcional, y mucho menos pensar que estaban actuando como los pacificadores galácticos. Era difícil reconciliar mis experiencias con diplomáticos humanos civilizados y de lengua suave con la vil historia que había descrito la embajadora Johnson. Honestamente, si no tuviera miedo a las represalias, habría presentado una moción para expulsar a la Unión Terran de la Federación en ese mismo momento. Pero incluso si estaba jugando con fuego, probablemente era mejor tenerlos de nuestro lado que tenerlos dirigiendo su artillería contra nosotros. Sin embargo, tendríamos que monitorearlos mucho más de cerca. Forcé una expresión neutral. Nos salvaste de un enemigo que no podíamos vencer solos. Tenemos una gran deuda contigo. A la Federación le llevará algún tiempo considerar completamente lo que nos acabas de decir, pero te agradecemos por poner fin a la guerra. Los ojos del embajador Johnson se endurecieron. La guerra no ha terminado, portavoz. Derrotamos una flota, pero los devoradores enviarán más si no son eliminados, y solo volverían más fuertes. La humanidad no espera su bendición, pero sí le pedimos perdón por lo que estamos a punto de hacer. ¿Qué estás a punto de hacer? Vamos a atacar su mundo natal con bombas de antimateria, sin sobrevivientes. Es una solución permanente. Puede que no sea agradable, pero no vemos ninguna otra opción para poner fin al terror que someten al resto del grupo. Incluso las especies más agresivas se horrorizaron ante la sugerencia. Me di cuenta de que los embajadores más cercanos a la humana se alejaban, como si temieran que pudiera morder. ¡Eso es genocidio! La Federación no puede aceptar la erradicación de una especie entera. Por favor, intentemos negociar una tregua. Debemos agotar las vías pacíficas antes de siquiera considerar un ataque como este. No puedes razonar con alguien que solo quiere destruirte. Mata o muere. ¿Cuántas especies inocentes ya han perecido por sus manos? En lo que a nosotros respecta, es mejor que ellos que nosotros. La embajadora Johnson se levantó de su asiento y recogió sus pertenencias. El representante terrano salió del edificio y se despidió de la embajadora Casil mientras se marchaba. No podía imaginar cómo un ser consciente podía estar tan tranquilo y distante ante la perspectiva de cristalizar un planeta, incluso uno de una raza parasitaria como los devoradores.
Me pregunté si al menos deberíamos intentar interponernos en el camino de los humanos. Era poco probable que pudiéramos detenerlos, pero al menos podíamos decir que lo intentamos. Las cosas eran más sencillas cuando pensábamos que eran pacíficos. Una parte de mí deseaba que esa mentira pudiera haber durado un poco más. Ya echaba de menos a nuestros amigos pacifistas. Suscríbete, dale me gusta y comenta.